Hay un mundo hoy en día donde hay insatisfacciones, donde hay búsquedas, donde tratamos de encontrar y llenar aquellos vacíos que llevamos en nuestra alma. Usted puede ver a una sociedad desconectada casi totalmente de Dios. Usted puede ver a un mundo que no tiene interés de las cosas de Dios. No les preocupa el qué de su vida espiritual. Se envuelven en las cosas materiales, en la búsqueda y satisfacciones de la carne, pero no piensan qué de su corazón, qué de su alma. A veces somos muy efectivos para lograr metas, alcanzar esas metas tan necesarias en la vida del ser humano, pero no tenemos la capacidad algunas veces de poder llenar ese vacío del corazón, del alma del ser humano. Y yo la pregunta que quiero hacerle a usted en esta mañana, a usted que es creyente, que ya ha entregado su corazón a Cristo, pero que todavía vive en ese mundo, parece de ilusión algunas veces, donde piensa que los seres humanos simplemente necesitan cosas materiales, pero el ser humano fue diseñado por el arquitecto perfecto, único y santo que es Dios, de tal manera que su corazón siempre tiene la necesidad de Él. El ser humano, aunque quiera negar la existencia de Dios, aunque las escuelas a la temprana edad las están enseñando la teoría de que Dios no existe, en las universidades la tesis tiene que presentar una tesis de que Dios no existe para poder sacar sus grados necesarios para graduarse. Y aún así, aquellos mismos que pasan gritando una y otra vez que no existe, allá en lo más profundo de su corazón hay algo que les dice que sí existe y que sí lo necesita. Como iglesia, como creyentes, nosotros tenemos la bendición de que nuestros pecados han sido perdonados. Ya no tenemos cuentas pendientes con Dios. Nuestra vida está segura en las manos de Cristo. Esa gracia, ese manto de gracia nos ha cubierto y nos sostiene con su poder. En el tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo bastante difícil, donde vemos hombres y mujeres que van pasando por la vida sin ninguna preocupación, se olvidan que somos peregrinos. Y yo, el título de este mensaje lo saqué de 1 de Pedro capítulo 4, versículos 17 y 18. Voy a invitarles que abran su Biblia, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículos 17 y 18. Leemos así y dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, yo creo que este es el título, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El apóstol Pedro estaba hablando de los sufrimientos del cristiano, las persecuciones que debemos de sufrir por la causa de Cristo. Pero luego, como que hace un resumen, y en el 17 dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa. Es tiempo que el juicio comience a través de los creyentes, porque viven muchas vidas sin que parezcan que lo son.
Ese juicio que habla la Biblia es un juicio que va a comenzar. Los sufrimientos, los dolores que muchas veces sufrimos nosotros como clientes, algunas veces son por nuestra imprudencia y por nuestra falta de relación con Dios, como encontramos en la misma palabra. Otras veces es porque a través de esa experiencia en nuestra vida mejora delante de Dios. Pero luego, la pregunta que el apóstol hace, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Preguntas, preguntas, preguntas. Aunque la gente pasa, la humanidad pasa inadvertida y no le importan las cosas de Dios. Aunque su vida no tiene ningún interés por las cosas espirituales. Aunque tratan de callar los gritos de su conciencia diciendo de que Dios no existe. Aunque tratan de probar en teoría de que todo fue creado así por así. Y aunque griten y griten, hay algo que pasará. ¿Cuál será el fin de aquellos que rechazan la gracia salvadora de Cristo? ¿Cuál será el fin? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde pasarán la eternidad aquellos que ahora, mire, de una forma burlesca muchas veces y hasta grosera y bastante terrible, la gente inconversa habla de Dios? Desprecia a Dios. Creen que todo se puede alcanzar por medio de los méritos, por trabajo, por lo que hagamos, pero no les interesa. Hay una historia real que yo la conozco y no quiero dar nombre porque hay familia aquí, seguramente debería saber la familia. Un tío, venían con su carreta y sus bueyes, así como lo hacen en El Salvador. Los salvadoreños entienden y conocen eso. Y era bastante, y así fue su vida, bastante desinteresado en las cosas espirituales. Mi papá venía con él y le dice, deberías de dar gracias a Dios por lo que está pasando en su vida, en tu vida. ¿Y sabe qué le dijo? Y a mí qué me importa ese viejito barbón. ¿Y sabe usted qué pasó? No caminó, no pasaron ni 4 minutos. Cuando de una forma misteriosa, un pedacito de madera, nosotros le decimos chiribiscos porque es muy delgado, de eso que se dobla, levantó la carreta y se la tiró al abismo. Después el hombre temblando, llorando y con miedo, porque lo que le había pasado es que suelta la palabra y el chiribisquito es el que sale un pedacito de madera, de eso que se doblan con cualquier cosa, levantó la carreta, la volteó y la tiró al abismo. Cuando Dios quiere decir, yo estoy aquí, conmigo no juegas. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces nosotros tratamos de escondernos de los hombres, queremos que los hombres no nos vean, aparentar, pero Dios desde lo alto, en su santidad está viendo el comportamiento suyo y mire, conoce su corazón y conoce su mente. Por eso es que el apóstol Pedro hace esa interrogante. Si nosotros, dice Pedro, como creyentes, estamos siendo juzgados, ¿cómo será el momento de aquel que rechaza el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios? El hombre, desde el momento que pecó allá en el huerto de Edén, desobedeció,
Su tendencia era y es hacer lo malo. Y Dios en su santa misericordia, y Dios es un Dios de milagros y de segunda oportunidades, al ver que el hombre había roto sus reglas, permite que su Hijo Jesucristo, su Hijo Santo, único, pagara la culpa suya y mía y muriera en la cruz. Nos abre una puerta de oportunidad para que recuperar aquella imagen que se había perdido. Ahora, el problema consiste en que el hombre sigue siempre rechazando. El ser humano sigue siempre diciéndole no a Dios. Usan cualquier excusa, cualquier argumento barato para decirle a Dios, a mí no me interesas. Y qué difícil es. No hay cosa más tremenda que el ser humano trate de desafiar a Dios. La pobre criatura desafiando al Creador. Déjeme decirle, estimado amigo, el apóstol Pedro, al estar escribiendo esta primera carta, y en esta palabra, dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y luego él añade, por si acaso nos confundimos y pensamos que es este edificio, y si primero comienza por nosotros, entonces está hablando de nosotros, los creyentes. La pregunta más tremenda es, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O en otras palabras, ¿dónde pasará la eternidad? Allá el impío dice Dios no existe. En la escuela el profesor le está metiendo al niño y enseñándole al niño Dios no existe. Ese libro es el veneno de los hombres, la ignorancia transmitida a los hombres. Y ahí el niño está captando esta basura que le enseñan y posiblemente un día lo lleva a la práctica. Ahora, yo he sacado algunos puntos que quiero compartir con ustedes. El Evangelio son buenas noticias. La palabra Evangelio significa noticias importantes, únicas, que no deben de pasarse por alto. La buena noticia es que consiste en que Cristo, al morir en la cruz, cargó mi maldad, su maldad, y allí en esa cruz Él sufrió lo que usted y yo deberíamos de haber sufrido. Ahí Él pagó el precio, y ahora simplemente por la fe usted y yo podemos acercarnos a esa gracia salvadora. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que todo aquel que cree, que recibe y cree en el Señor Jesucristo, no tiene cuentas pendientes con Dios, sus pecados han sido perdonados y el Espíritu Santo lo coloca en la familia de Dios. La buena noticia consiste en que aquel hombre que antes, o la persona que caminaba a pasos agigantados hacia la maldad, ahora hace un alto en su vida y su corazón redimido ahora busca las cosas de Dios. Es la buena noticia. Que no podemos cambiar por nosotros mismos. Sí, no, el ser humano no es tan malo. Si hay un momento que se le enciende el foco y dice, yo no quiero seguir siendo el mismo, yo quiero cambiar. Lo intenta, y logra por algún tiempo, pero luego el enemigo otra vez vuelve y lo ataca. La buena noticia es que cuando alguien confiesa a Cristo como su Salvador personal y entrega su corazón a Él, la Biblia dice que en ese mismo momento el Espíritu Santo viene al corazón de aquel que recibe y cree, se queda con Él, vive con Él y lo ayuda en el cambio y a poderse acercar a Dios. El Espíritu Santo va redarguyendo del pecado, al pecador lo lleva a un estado de que puede reconocer de una manera genuina, correcta, lo que es bueno y lo que es malo. Es buena noticia.
Buenas noticias para aquellos que viven esclavizados, se convierten en esclavos del pecado, no pueden liberarse, pero que la sangre preciosa de Cristo los liberta. Y 1 Juan capítulo 1 versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermano, amigo, quiere decir que cuando usted clama esa sangre preciosa, cuando usted cree en el Señor Jesucristo, no hay pecado que Él no pueda perdonar o no quiera perdonarle. Hay que creer, hay que recibirlo, hay que entregarse a Él, y ahí viene el cambio. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado alguna etapa de su vida que se siente insatisfecho con lo que usted es y con lo que usted hace. Yo no sé. Hay momentos en el ser humano, y yo le estoy hablando por experiencia. Yo no le estoy contando el cuento de otro, le estoy contando mi experiencia. Cuando yo estoy hablando, estoy viendo mi experiencia, mi vida personal. A mí nadie me puede decir que porque yo era religioso, mire, yo nací en la religión, crecí en la religión. Pero aún así era un perverso, hacía lo malo delante de Dios. Y fue hasta que por ese acto de fe en el Señor Jesucristo y aquella insatisfacción que había en mí, Cristo la tomó y me perdonó. Simplemente por eso. Pero muchas veces los seres humanos no quieren, piensan cambiar y hacerlo por sí mismos. Es difícil. No lo puedes lograr. Porque hay esa tendencia, hay ese gusano. Segunda de Pedro 3:9. El mensaje del Evangelio que rechazan los hombres es un llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es la actitud de cambio. Es el reconocimiento del mal y la actitud, el deseo, no simplemente el deseo, sino la disposición de cambiar. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, nadie puede decir, yo no soy cristiano, yo no he aceptado a Cristo porque yo creo que a mí no me necesitan ahí. Lo que encontramos aquí en el final, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es una puerta que se abre para todo aquel que Dios tiene misericordia y toca su corazón. Para todo aquel que recibe y cree por fe en el Señor Jesucristo. Este mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, tiene como propósito el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio. No solamente la intención, no solamente el propósito. Muchas veces al final de año nosotros nos proponemos una serie de cosas que seguramente ninguna vamos a cumplir. Pero el arrepentimiento no es simplemente un propósito, sino la actitud responsable de decirle, Dios, aquí estoy, no he podido cambiar. Reconozco delante de Dios que yo no he podido cambiar. Mi vida sigue siendo la misma. Yo te necesito, Señor. Ven a mi vida. Arrepentimiento. Hay demandas del Evangelio. Yo he sacado 2 demandas del Evangelio. Y la primera la encontramos en 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, porque hay mucha gente que cree muy buena y gente buena, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros pensamos que son otras las personas las que necesitan a Cristo, necesitan el Evangelio de Dios, entonces lo que le estamos diciendo, Dios, tú no me dices la verdad, porque yo soy bueno. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, o están destituidos de la presencia de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y cuando yo veo esta demanda de creer, porque la demanda es creer,
Porque si yo creo que el Señor cambió mi vida, yo creo también que el Señor sostiene su promesa de llevarme hasta el final de mi peregrinaje en la tierra para estar con Él. Creo. Usted puede decir, pero yo lo he intentado, pastor. Yo he intentado muchas veces hacer cambios en mi vida y sigo siendo el mismo. Es que no es usted quien puede cambiar. Déjeme decirle, tal vez usted diga, usted no es atrevido, pero no es la verdad. Es la verdad, no puede cambiar, no podemos cambiar. El único que cambia el corazón es Dios. A veces pensamos que nosotros, que lo que necesitan cambiar son los criminales, los violadores, los ladrones, los drogadictos, los borrachos, pero a veces llevamos tanto rencor en el corazón que necesitamos que el Espíritu Santo haga la cirugía y nos cambie. Porque no hay cosa más triste que llevar rencores en el corazón, llevar heridas en el alma, llevar esa huella que deja muchas veces el mismo pecado. Es triste. En mi experiencia como pastor he hablado con tantas personas y he visto heridas emocionales que termino enfermándome yo mismo algunas veces al ver tanto sufrimiento. También, no solamente creerlo, sino que hay que vivir lo que yo creo. Porque puede ser que yo creo que Jesucristo vino al mundo, porque lo compruebo. Puedo creer que Jesucristo murió por los pecados. Puedo creer que Jesucristo resucitó entre los muertos. Puedo creer que Cristo viene por mí. Yo puedo creer. Pero en Romanos 1:16 dice esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay que vivirlo. Pablo dijo, yo no jamás he sido avergonzado por el Evangelio de Jesucristo. Pablo, un hombre preparado, adiestrado en la religión, un hombre con capacidad intelectual, un hombre seguramente con dinero, de pronto deja todo porque va a seguir a Cristo. Se le aparece Cristo camino a Damasco y entonces Saulo de Tarso se convierte en Pablo y ahí comienza la relación de Pablo con Jesucristo. Y entonces él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay muchas personas que se avergüenzan de decir que son cristianas. Les gusta mejor que los identifiquen con los impíos, con los inconversos. Les da vergüenza que le digan, ¿eres cristiano? Para que no le oigan. Pablo dijo, no, yo soy un cristiano, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego, al religioso y al perverso, inmundo que es el griego. Por eso que dice esto. El judío, el religioso, el autosuficiente, yo tengo mi religión, yo soy el único. Dios solamente entiende mi idioma, porque el judío cree eso, que solamente a él entiende, Dios puede hablar con él, ellos pueden hablar con Dios porque es el único idioma que Dios entiende, y a usted y yo quedamos nulos. Aquel religioso autosuficiente, pero el griego es un perverso que hacía orgías y una serie de cosas terribles. Pablo dice que al judío primeramente y también al griego. Al perverso lo cambia. Al perverso lo transforma cuando lo busca, cuando de corazón se entrega a él. No me avergüenzo del Evangelio. Entonces hay que vivirlo. ¿Se ha avergonzado usted alguna vez de ser cristiano? Seguramente usted no me va a decir que no. O no me va a decir, sí, pastor, yo me he avergonzado. ¿Se ha avergonzado alguna vez que lo vean con la Biblia y usted la esconde? Yo conocía a uno que daba una Biblia así, chiquita, y la metía aquí. Cuando iba a la iglesia la sacaba, y ya la veía, cuando salía de la iglesia la llevaba otra vez por dentro, nadie lo veía. Muchas veces nosotros nos avergonzamos, no del Evangelio, es de Jesucristo. Es de Jesucristo. Y cuando yo veo a través de la palabra que Cristo dijo que tomó su cruz, caminó hacia el Calvario, arrastrando la maldición de la cruz. Allí sufrió públicamente, todo el mundo lo injuriaba, lo insultaba. Si tú eres hijo de Dios, bájate. A otro salvó, sálvase de sí mismo.
públicamente lo avergonzaba y él levantó su cara por usted y por mí. ¿Por qué nos vamos a avergonzar nosotros de que nos identifiquen como cristianos? Alégrese. Pedro comienza diciendo que si alguno padece como ladrón, como criminal, por la causa de Cristo, gloríese, alégrese, gócese, pero que no vaya a ser verdad. Hermano, hay un final para aquellos que rechazan el Evangelio. Aquellos que me ven por las redes sociales y por la televisión, déjenme decir una cosa. Jamás el ser humano va a pasar desapercibido en este mundo, de parte de Dios. Posiblemente pase desapercibido por la gente que no se da cuenta de dónde está, dónde vive, fulano, nada, no les importa. Pero Dios sabe dónde estás. Dios sabe qué es lo que haces. Dios sabe qué es lo que piensas. Dios sabe qué es lo que tú quieres hacer, cuáles son las intenciones. Él lo sabe. Y ahora, usted me puede engañar a mí. Yo no conozco su corazón, no conozco su mente, Dios sí. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Vea lo que dice el final. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El final de los que rechazan, el final que descuidan esa salvación que Dios les ha dado. No les estoy hablando porque muchas veces esto se malinterpreta. Piensa que nosotros somos los que mantenemos la salvación, que la que estamos cuidando la salvación. Esa la provee Dios, ese es un regalo de Dios. Dios no piensa como usted y como yo. Que yo le digo, le voy a regalar cualquier cosa, pero tantito usted, antes de que Dios se lo dé, usted me hace una pasada y a mí se me olvida ya. Yo no le doy nada. Dios no. Ahora, el final de los que rechazan, dice Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el final. El hombre puede decir que Dios no existe, el hombre puede blasfemar el nombre de Dios, el hombre puede renegar de Dios si quiere, pero hay un final. Por eso es que Pedro dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Piense un poco, ¿cuál es el final de aquellos que rechazan determinadamente la gracia de Dios? Usted que me ve por las redes sociales, levántese de donde está, ponga su corazón delante de Dios, pídale que le haga cambios, que lo perdone y que lo haga un hijo suyo. Y Él lo perdonará.